La llamada llegó a las 2 a.m., sacudiéndome del poco sueño inquieto que había logrado tener. Emma, es papá. La voz de mi hermana Sara se quebró al otro lado del teléfono. Se fue. Me incorporé de golpe, con el corazón latiéndome contra las costillas. ¿Se fue? La palabra rebotó en mi cabeza, hueca y definitiva, aunque sabíamos que este día llegaría. Papá había estado enfermo por meses, nada pudo haberme preparado para este momento. Estoy en la casa ahora, continuó Sara, con un tono más firme. Deberías venir, hay papeleo que tenemos que arreglar. Mi nombre es Emma Cheney, a mis 32 años. Estaba a punto de aprender que tan rápido los lazos familiares pueden desmoronarse cuando el dinero entra en juego. Papá había construido su empresa de tecnología desde cero, convirtiéndola en un imperio de $15 millones tras décadas de trabajo incansable. Ahora, con su partida, todo estaba por cambiar. Llegué a la casa familiar justo cuando el amanecer comenzaba a teñir el cielo. La enorme mansión victoriana lucía exactamente igual que siempre, impecable e imponente, pero algo se sentía distinto, vacío. Sara me esperaba en la puerta. Su atuendo de diseñador estaba impecable a pesar de la hora. Siempre había sido la pulida, la hija que encajaba perfectamente en el mundo de papá, lleno de juntas directivas y galas benéficas. «Te ves fatal», fue lo primero que dijo. Me miré fugazmente. Había salido de casa con lo primero que encontré, clásico de Sara, siempre lista con un comentario hiriente. «El abogado nos espera en el estudio de papá, hay que revisar el testamento». La seguí por los pasillos familiares, pasando junto a fotografías que contaban nuestra historia. La muerte de mamá cuando éramos adolescentes, la graduación de Sara en negocios, la inauguración de mi galería de arte, la misma que papá no había asistido porque tenía una reunión importante. Cada imagen era un recordatorio de las decisiones tomadas y los caminos que nos separaron. El abogado de la familia, el señor Richardson, estaba sentado detrás del imponente escritorio de roble de papá. Una pila de documentos descansaba frente a él. Su expresión era indescifrable cuando tomamos asiento. «Señoritas», dijo mientras acomodaba sus lentes de montura delgada. Su padre fue muy específico con sus deseos. Sacó un documento y aclaró la garganta. «A mi hija Sara le dejo toda mi herencia, incluyendo la casa familiar, mis acciones en la empresa y todos los bienes asociados». Las palabras me golpearon como un puñetazo. Esperé a escuchar mi nombre, pero no llegó, solo silencio, un silencio pesado y sofocante. «¿Eso es todo?», pregunté, apenas en un susurro. «¿No me dejó nada?». El señor Richardson hojeó sus papeles, incómodo. «Me temo que no, señorita Chen». Su padre fue bastante claro al respecto. Giré la cabeza hacia Sara, que mantenía una expresión imposible de descifrar. ¿Era lástima? ¿Triunfo? ¿Lo sabías? Se encogió de hombros mientras inspeccionaba sus uñas perfectamente cuidadas. Papá siempre dijo que quería que alguien responsable manejara la empresa, alguien que entendiera de negocios. Su mirada se cruzó con la mía, fría, distante. «Seamos realistas, Emma, tú decidiste dedicarte al arte en vez de unirte al negocio familiar. ¿Qué esperabas?». La habitación empezó a dar vueltas. Sabía que papá estaba decepcionado por mi elección de carrera, pero esto se sentía como un rechazo final, una bofetada póstuma. «Necesito aire», murmuré, poniéndome de pie con torpeza. Pero antes de llegar a la puerta, Sara habló de nuevo. «Ah, y Emma, tienes que mudarte de tu departamento a fin de mes. Técnicamente forma parte del portafolio de bienes de papá». Me giré en seco, atónita. «¿De qué hablas? He vivido ahí por 5 años». «Papá lo compró», respondió con una sonrisa de negocios. «Solo sigo sus deseos. No es nada personal». «Nada personal», como si desalojar a tu propia hermana fuera solo otra transacción más. Huí del estudio con lágrimas ardiéndome en los ojos. En el pasillo, me detuve frente a un espejo ornamentado. Mi reflejo era el de una mujer pálida, desaliñada, perdida. ¿Cómo llegamos a esto? Esa noche, en mi departamento, pronto a dejar de ser mío, me rodeé de mis pinturas. Cada lienzo representaba horas de trabajo, sueños plasmados en telas con remolinos de color. Papá nunca entendió mi arte, nunca lo vio como algo más que un pasatiempo sin futuro, pero era mi vida, mi pasión. Y ahora, por esta última muestra de desaprobación, estaba a punto de perderlo todo. Mi celular vibró con un mensaje de Sara. «No olvides dejar las llaves con seguridad cuando te mudes. Y Emma, trata de no hacer esto más difícil». Me quedé viendo la pantalla, sintiendo la ira y el dolor mezclarse dentro de mí. Sara siempre fue la favorita de papá, la hija perfecta que siguió su camino sin cuestionarlo. Pero esto se sentía diferente.
Se sentía como una traición. Las siguientes semanas pasaron en un torbellino de cajas y despedidas. Mis clientes en la galería fueron amables, pero distantes. El chisme sobre el drama familiar ya había corrido por nuestro círculo social. Sara, por su parte, no perdió el tiempo en asumir su papel de CEO de Chen Technology. Desde la distancia, la observé dar entrevistas sobre continuar con el legado de papá y mantener la empresa en manos capaces. El día que entregué las llaves de mi departamento, algo dentro de mí se rompió. No tenía a dónde ir. No tenía un colchón de seguridad que me sostuviera. Mis ventas de arte apenas cubrían mis gastos. Y eso cuando tenía un lugar donde vivir. Ahora estaba completamente sola. Cuando llamé a Sara, desesperada por ayuda, su respuesta fue tan cruel como predecible. Deberías haber pensado en tu futuro. Papá trató de enseñarnos sobre responsabilidad financiera, pero nunca escuchaste. Esto es solo la consecuencia natural de tus elecciones. Al final, terminé mudándome con mi mejor amiga, Grace. Dormía en su sofá mientras intentaba averiguar cuál sería mi siguiente paso. Cada mañana despertaba con titulares sobre el último triunfo empresarial o la más reciente aparición social de Sara. Los periódicos adoraban su historia, la hija devota que continuaba el legado de su padre. Nadie parecía preocuparse por la otra hija, la que se quedó sin nada. Pero el destino tenía otros planes. Un mes después de la muerte de papá, recibí una llamada inesperada. Era la señora Jun, nuestra antigua ama de llaves. La mujer que prácticamente nos crió después de la muerte de mamá. Emma, dijo con urgencia en la voz, hay algo que necesitas saber sobre el estudio de tu padre, sobre la caja fuerte detrás de su retrato. Me incorporé de golpe, con el corazón acelerado. ¿La caja fuerte? ¿Qué pasa con ella? Tu padre me hizo prometer que no le diría a nadie hasta después de la lectura del testamento, pero ahora, hizo una pausa, como si estuviera tomando aire. Hay algo dentro de esa caja que cambia todo. Y solo tú sabes la combinación. ¿De qué estás hablando?, pregunté confundida. Yo no sé ninguna combinación. Piensa, Emma, insistió la señora Jun, recuerda tu cumpleaños número 10, los números especiales que tu padre te enseñó. De pronto, lo recordé, un raro momento de conexión con papá, enseñándome una secuencia de números y diciéndome que algún día serían importantes. Pensé que solo era un juego, otra de sus lecciones sobre patrones y lógica. Sara ha estado tratando de abrir esa caja fuerte por semanas, continuó la señora Jun. Incluso ha hablado de contratar a alguien para forzarla. Pero tu padre fue muy claro, lo que hay dentro es solo para ti. Por primera vez desde la muerte de papá, sentí un atisbo de esperanza. Lo que fuera que estuviera dentro de esa caja fuerte, era mi última oportunidad de entender por qué me había dejado fuera de su testamento. Y tal vez, solo tal vez, contenía la clave para reclamar mi lugar en el legado de la familia. Pero entrar a la casa no sería fácil. Sara había dejado claro que yo no era bienvenida. ¿Y si se enteraba de que tenía la combinación? No le digas nada a Sara, le pedí a la señora Jun. Encontraré la manera de entrar. Colgué con la mente corriendo a 1000 por hora. Después de años de vivir bajo la sombra de Sara, de tratar de demostrar que era digna del apellido Chen, tal vez esta era mi oportunidad de conocer la verdad sobre los últimos deseos de papá. Lo que no sabía entonces era que el contenido de esa caja fuerte no solo revelaría secretos, destruiría todo lo que creía saber sobre mi familia, mi hermana y el verdadero significado de la herencia. Entrar a la casa fue más fácil de lo que esperaba. La señora Jun aún tenía una llave de repuesto y Sara estaba en Singapur por una conferencia de negocios. Lo que no anticipé fue cuánto dolería recorrer esos pasillos vacíos. Cada paso resonaba con recuerdos. El estudio de papá estaba exactamente igual que el día de la lectura del testamento. Su retrato seguía colgado sobre la chimenea, con esa mirada severa e imponente, vigilando cada uno de mis movimientos. Me acerqué con cautela, con las manos temblando al levantar el cuadro de la pared. Ahí estaba. La caja fuerte, pequeña y discreta, pero con el potencial de contener respuestas a las preguntas que llevaba toda la vida haciéndome. Cerré los ojos y respiré hondo, tratando de recordar aquel día, 16 años atrás, papá, sentado a mi lado, paciente por una vez en su vida, enseñándome la secuencia. Recuerda, Emma, me había dicho, estos números cuentan una historia, tu historia. 7-2-24-2-93. Mi cumpleaños, el día en que mamá murió. La cantidad de pinceles en mi primer set de arte. El mecanismo hizo clic. Dentro, solo había un sobre grueso con documentos y una memoria USB. El corazón me latía con fuerza cuando abrí el sobre y comencé a leer. Mi queridísima Emma, si estás leyendo esto, significa que recordaste. Siempre fuiste más observadora de lo que los demás creían.
Incluso yo. Te debo una disculpa, una que llega demasiado tarde. Las lágrimas nublaron mi vista mientras seguía leyendo. Papá no me dejó fuera del testamento por decepción, lo hizo para protegerme, para protegernos a ambas de una verdad que había cargado por años. Chen Technologies, su imperio de $15 millones, había sido construido sobre tecnología robada. Tomó la innovación de un antiguo socio, llevándolo a la bancarrota. Aquel hombre murió en la miseria, dejando atrás a una hija que creció en hogares de acogida. La culpa había consumido a papá desde entonces. Trató de encontrar a la chica para reparar el daño, devolverle lo que le había arrebatado, pero ella desapareció. El éxito de la empresa estaba manchado. Cada dólar que ganaron, teñido de traición. La memoria USB contenía pruebas, correos electrónicos, contratos, las patentes originales, todo lo necesario para sacar la verdad a la luz. No podía dejarte la empresa directamente, Emma. Si lo hacía, el consejo de administración te habría convertido en CEO de inmediato, y entonces serías legalmente responsable de lo que hice. Sara, ella es diferente, entiende los negocios, sabe que a veces las cosas se ponen complicadas. Pero tú tienes el corazón de tu madre. Ves el mundo en colores de justicia e injusticia, no en ganancias y pérdidas. Así que tomé una decisión. Sara se queda con la empresa, pero tú te quedas con la verdad. Y con ella, el poder de decidir qué sucede después. Me quedé ahí, paralizada, mientras las implicaciones se hundían en mi mente. Papá no me había rechazado. Me había confiado algo mucho más importante que dinero. Me había dado el poder de corregir un error que lo había perseguido toda su vida. Pero antes de que pudiera decidir qué hacer con la información, escuché pasos en el pasillo. Sabía que intentarías algo así. Sara estaba en la puerta, con la cara encendida de ira. Debió haber cortado su viaje sabiendo que haría este movimiento. ¿Cómo te atreves a entrar aquí? Su voz era fría, afilada. ¿Esta es mi casa ahora, o ya se te olvidó? La miré con el sobre en la mano, mi pulso acelerado. ¿Sabías esto?, pregunté. La sombra de una expresión cruzó su rostro. Claro que lo sabía. Y entonces entendí. Sara no solo sabía la verdad sobre la empresa. Había estado dispuesta a mantenerla enterrada. Sostuve la carta en alto y pregunté, ¿lo sabías? ¿Sabías lo que hizo papá? Su expresión vaciló por un instante, pero fue suficiente. Por supuesto que lo sabía. Papá me lo dijo hace años. Así es como funcionan los negocios, Emma. A veces tienes que pisar a otros para salir adelante. Sentí un nudo en la garganta. Hay una mujer allá afuera que creció sin nada por culpa de lo que hizo papá, dije con la voz temblorosa. Su padre murió creyéndose un fracaso. Sara rió con amargura. ¿Y qué piensas hacer al respecto? ¿Exponerlo todo? ¿Destruir la compañía? Te arruinarías a ti misma también. El nombre Chen no valdría nada. Se acercó un paso, su voz suavizándose. Sé razonable, Emma. Puedo arreglar esto. Ven a trabajar conmigo en la empresa. Te devolveré tu apartamento. Te daré un buen salario. Podemos ser una familia otra vez. Por un momento, vacilé. Era tentador. Recuperar mi antigua vida. Volver a sentirme segura. Pero entonces recordé las palabras de papá. Tienes el corazón de tu madre. Respiré hondo. No, dije con firmeza. No puedo hacer como que esto está bien. Esa mujer merece saber la verdad. El rostro de Sara se endureció. Entonces no me dejas opción. Sacó su teléfono. Voy a llamar a seguridad. Estarán aquí en minutos. Es tu palabra contra la mía. ¿A quién crees que van a creer? ¿A la dueña legítima de esta casa o a la hermana resentida que irrumpió ilegalmente? Pero ya no la escuchaba. Miré la memoria USB en mi mano y recordé todos los años que pasé en la sombra de papá, sintiéndome insuficiente. Ahora entendía que me había estado preparando para este momento todo el tiempo. Levanté la vista y dije, tienes razón, es mi palabra contra la tuya. Sara sonrió con arrogancia, pero se desvaneció cuando añadí, pero también están estos documentos, estos correos, estas patentes, y mañana por la mañana, cada medio de comunicación del país tendrá copias. Estás mintiendo, susurró, pero vi el miedo en sus ojos. Le sostuve la mirada. ¿Estoy mintiendo? Dijiste que nunca entendí de negocios, que nunca supe cuándo callarme y seguir el juego. Así que dime, ¿por qué crees que me quedaría callada ahora? El silencio fue ensordecedor. Sara me miró, realmente me miró, quizá por primera vez en su vida, no como su hermana menor, la artista soñadora, sino como alguien capaz de destruir todo lo que había heredado. Finalmente, habló. ¿Qué quieres? Justicia,
respondí sin titubear. Vamos a encontrar a la hija de ese hombre y vamos a hacer lo correcto. Lo que siguió fueron meses de negociaciones intensas, reuniones legales y conversaciones difíciles. Encontramos a la mujer. Se llamaba Rebecca Torres. Tenía 35 años y trabajaba como maestra en Oregón. Cuando le contamos la verdad sobre su padre, rompió en llanto, no por el dinero que perdió, sino porque al fin se hacía justicia con su historia. Al final, reestructuramos la compañía. Rebecca recibió 1/3 de las acciones, su legítima herencia. Yo obtuve otro tercio, no porque lo quisiera, sino porque papá tenía razón. La empresa necesitaba una conciencia, no solo una mente para los negocios. Sara retuvo el tercio restante y su puesto como CEO, pero algo en ella cambió. El día que firmamos los nuevos contratos, me tomó del brazo y dijo en voz baja: "Lo siento". La miré, sorprendida. "No solo por cómo te traté después de que papá murió", continuó, "sino por la persona en la que me convertí, por pensar que el dinero era más importante que la familia". No fue una solución instantánea. Años de resentimiento no sanan de la noche a la mañana, pero fue un comienzo. 1 año después, Chen Technologies era una empresa transformada. Bajo la visión de Sara, mi aporte creativo y la perspectiva renovadora de Rebecca, convertimos la compañía en algo de lo que podíamos sentirnos orgullosas. Ahora, la empresa financia programas de arte en escuelas de bajos recursos. Mi proyecto personal. Rebecca creó un fondo de becas en honor a su padre para jóvenes emprendedores. ¿Y la caja fuerte? La dejamos vacía, como un recordatorio de que las verdaderas herencias no se miden en dinero, sino en la valentía de hacer lo correcto. El retrato de papá sigue colgado en el estudio, pero ya no lo veo como el hombre de negocios imponente que parecía decepcionado de mí. Ahora lo veo como un padre que confió en su hija artista para pintar un futuro mejor. Sara y yo aún tenemos nuestros momentos de tensión. Viejos hábitos de competencia y desconfianza son difíciles de romper, pero cuando la miro al otro lado de la mesa de conferencias, o en las cenas familiares, veo algo diferente en sus ojos. Respeto. No por quien ella quería que yo fuera, sino por quien realmente soy. Sigo pintando, pero ahora, mis exposiciones cuentan una historia distinta: familia, redención y los complejos matices de la verdad. Mi última obra cuelga en el vestíbulo de la empresa. Un retrato de 2 hermanas. De pie, juntas. Ninguna en la sombra de la otra. A veces, los visitantes preguntan por su significado, y Sara siempre responde lo mismo. Es sobre la herencia, no la que se guarda en una caja fuerte, sino la que se lleva en el corazón. Y tiene razón. Algunas herencias se miden en millones. Otras, en momentos de verdad. Papá nos dejó ambas cosas. Solo tuvimos que aprender a equilibrar las cuentas.